agradecido con el Señor. Fíjense cuánto está contento y agradecido con el Señor. Amén, hermano. Vamos a recibir a nuestra amada apóstol Joan Salas de González, que tiene la exposición de la palabra del Señor. Leemos entonces en el libro de Jonás, en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto, le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta y esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta, y esta pronto se secó. Y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le responde a Jonás: ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo deba preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento en esta preciosa mañana. Sean todos bienvenidos los que han ido llegando a la casa del Señor en este día. Gloria sea Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria sea Dios. Vamos a compartir, hermanos, en este día. Yo leí una versión, pero usted estaba leyendo en la versión del 60. Yo estaba leyendo en la traducción del lenguaje actual. Me gusta comparar algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Porque nos habla, a veces hay palabras que no comprendemos y en otra versión pues nos aclara qué es lo que está diciendo. Y vamos a hablar, hoy le hemos puesto como título a esta enseñanza: calabaza, gusano y viento solano. Calabaza, gusano y viento solano. Ya cuando hablamos de calabaza, cuando hablamos de gusano y viento solano, entonces ya tenemos como que una idea de que hay como un sembradío por allí, ¿verdad? Algo así. Vamos a hablar un poco de este hombre Jonás y vamos a tomar algunas enseñanzas de este pasaje bíblico. Mucho conocemos de Jonás, mucho conocemos del profeta, aunque su libro es bien cortito, de solamente 4 capítulos, es un hombre que nos deja mucha enseñanza. Jonás, conocido por ser aquel hombre que se lo traga un gran pez, ¿ok? No dice la Biblia que fue una ballena, dice un gran pez. No explica,
días, 40 días, si la ciudad no se arrepiente, pues Nínive va a ser destruida. Nínive en aquel momento era la capital del imperio asirio. Jonás, hermano, tal vez con rivalidades como siempre lo habían, ¿verdad? Los imperios cada vez que conquistaban, pues había mucha muerte, había mucha destrucción. Y Jonás conocía todo esto. Pues no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un hombre que ya había vivido y que había tenido experiencias y que había escuchado de muchas cosas que habían sucedido, y por lo tanto él también, conociendo a Dios, que lo acabamos de leer ahorita en el capítulo 4, lo que él declara, él conoce quién es Dios, él sabe quién es Dios, porque él también es un judío. Jonás era de Judá, y él conocía la historia del pueblo de Israel, él conocía el poder de Dios y sabía y comprendía que si el pueblo de Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Porque, hermano, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se humilla, todo aquel que se acerca a Dios, Dios no lo rechaza. Aunque a nosotros humanamente, nosotros podamos decir, es que esta persona es muy mala, es que esta persona hizo esto, hizo aquello, hermano, todo el que se acerca a Dios con un corazón arrepentido, hermano, Dios no lo desecha. Sea la persona que sea y haya hecho lo que haya hecho, si se acerca a Dios con arrepentimiento de corazón, Dios lo perdona. Y podemos ver, hermano, que este hombre Jonás recibió de Dios una palabra y le dijo: levántate, vete a Nínive y vas a decir esto. O sea, él no tenía que ponerse a cuestionar si Dios los iba a salvar, si Dios no los iba a salvar. Él lo único que tenía que hacer era obedecer la voz de Dios. Él lo que tenía que hacer era levantarse, ir a Nínive. En los capítulos anteriores podemos leer que era una ciudad grande. Leímos ahorita 120,000 personas, solamente las personas, sin contar los animales. 120,000 personas, que era una ciudad tan grande que para recorrerla había que pasar 3 días para recorrer aquella ciudad. 3 días, hermano, de camino, para allá y para acá, para poder recorrer aquella ciudad. Pero él, hermano, empezó a cuestionar, empezó a pensar: pero ¿por qué voy a ir a predicar? ¿Pero por qué? Si Dios los perdona, ¿y qué va a pasar? Hermano, eso no es problema. Cuando Dios da una orden, hay que cumplirla. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque Dios es Dios y Dios es soberano en todas las cosas. Amén. Este hombre, amados, dice que él simplemente en los primeros capítulos dice de que él se levantó y él tomó una dirección contraria. Es decir, si Dios le dijo vete hacia allá, él se fue hacia allá. Y dice que él fue y compró su pasaje. Lo dice la palabra, él compró su pasaje y tomó una embarcación en dirección contraria a la dirección que Dios le había dado. Fíjese usted, este hombre, de ser un profeta de Dios, un hombre que proclamaba, tomando en cuenta que el profeta en el Antiguo Testamento, hermano, el profeta era la voz de Dios, no era el rey, era el profeta. Dios podía hablarle al rey, pero el profeta era la voz de Dios. Dios descendía, el Espíritu Santo de Dios descendía y daba palabra al profeta, y el profeta daba la dirección. Y si el profeta decía métanse por aquí, el pueblo se metía por allí. Si el profeta decía vayan a la guerra, el pueblo iba a la guerra. Si el profeta decía no vayan a la guerra, no iban a la guerra, porque el profeta, hermano, representaba la voz de Dios. Pero imagínense entonces, este hombre entró en una rebeldía interna, entró en esta rebeldía, y aquel hombre, hermano, se va en dirección contraria. Pero ya él les había declarado a la gente de la embarcación que él creía en el Dios de Israel. Y cuando se levanta aquella tempestad en el mar, porque dice la Biblia, y me llama mucho la atención, que en el libro de Jonás mucho se repite: y mandó Dios una tempestad, y mandó Dios el gran pez, y Dios hizo esto. Fue Dios, hermano, el que envió todo aquello para cumplir su propósito. A veces nosotros no entendemos, no discernimos
discernimos que es Dios el que está permitiendo esta situación, porque Dios tiene que cumplir su propósito. Muchas veces nosotros como Jonás nos enojamos y decimos, Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no sabemos que es que Dios tiene que cumplir su propósito. Este hombre, hermano, en medio del mar, dice la palabra que se levanta una tempestad y el que estaba allí en la embarcación, el capitán de la embarcación, va y lo llama y le dice, mira, ve a ver ahora tu Dios, a ver si tu Dios hace algo, porque nosotros estamos aquí clamando. Y él les declaró, primero ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre él. Y él les declaró y les dijo lo que había pasado. Y estos hombres, hermanos, entonces dicen, bueno, si tú eres el problema, vamos a quitar el problema, vamos a lanzarte al mar. Si este es el problema, vamos a quitarnos el problema de encima. Y lo lanzaron, pero dice la palabra que Dios, hermano, movió a su creación, porque la creación, hermano, responde a la voz de Dios. Y un gran pez fue y se lo tragó. Y me llama mucho la atención de Jonás en el vientre del pez. Y vamos, lo voy a leer aquí en el capítulo 2. En el capítulo 2, la oración de Jonás. Dice, desde allí Jonás oró a Dios, en el final del capítulo 1 dice, entonces Dios mandó un pez enorme y se tragó a Jonás. Escuche bien, Dios mandó. Es decir, Dios le dijo al pez, mira, muévete y haz esto, y ese pez se movió. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Dice el capítulo 2, versículo 1, desde allí Jonás oró. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Yo me imagino que Jonás ahí recapacitaría, ¿verdad? Y diría, ay, hasta aquí llegué yo, pues. Así en criollo, ¿no? Hasta aquí llegué yo. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Él sabía dónde estaba. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Dice el versículo 10, por fin Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla del mar. Por fin, imagínense usted, esta versión me gusta porque dice así, por fin. Sí, así dice esta versión. Es decir, que durante esos días Dios lo que estaba esperando el arrepentimiento de Jonás. Fíjese usted que él duró 3 días, no dice que él oró el primer día, sino que fue el tercer día que este hombre, él reconoció, hermano, que necesitaba la ayuda de Dios, y fue en ese momento cuando él ora, dice que se acordó de orar. ¿Parecido con la realidad? ¿Hay algún parecido con la realidad? Que a veces nos pasan situaciones y después de un montón de tiempo entonces decimos, ay, voy a orar. Nos acordamos de orar y Dios lo que estaba era esperando solamente que Jonás orara y reflexionara para él darle la orden al pez y decirle, ok, anda, llévalo a donde te voy a decir, porque no lo llevó a cualquier lugar, lo llevó específicamente a donde tenía que ir, a la orilla de Nínive. Allá lo llevó, a la playa de Nínive, allá lo llevó. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Pero fíjense que él le promete algo a Dios. Él le promete,
dice, me voy a acordar de lo que he prometido. Ok, sí, hermano, él prometió que iba a ir, iba a predicar. Así como nosotros, muchas veces, o como le hacemos nosotros a los muchachos, anda a fregar, y a las 1500 y a regañadientes va y lo hace, ¿verdad? De mala gana, y va y lo hace, porque bueno, porque me mataron, porque no me quedó de otra. Así mismo fue Jonás. Él no fue a predicar de manera voluntaria, él fue a predicar obligado, pero fue a predicar. Bendito sea Dios, porque había 120,000 personas, dice, que no sabían cómo salvarse. En otra versión dice que estaban en oscuridad espiritual y no hallaban cómo salvarse. Creo que en su versión dice, no saben distinguir de su mano derecha de la izquierda, algo así lo dice. Pero lo cierto es que había personas allí que necesitaban, hermanos, que fuera pregonado el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Sencillo, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Nínive va a ser destruida. Eso era todo el mensaje. No habían citas bíblicas, no tenía que citar el Antiguo Testamento, no tenía que citar nada. Lo único que tenía que decir, arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje. Sencillo. 3 días de camino, el hombre. Básicamente pudiéramos decir que no tardó en una semana, porque 3 días y 3 noches en el vientre del pez, 3 días caminando Nínive, son 6. O sea, en una semana aproximadamente pasó todo esto. Nosotros podemos ver, hermano, que Jonás predica, y la gente, hermano, de Nínive empieza a arrepentirse. Hermano, qué grande es Dios, que fíjese que aún en aquel tiempo su misericordia no era solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los habitantes de la tierra. Porque Nínive era una nación extranjera, no era el pueblo de Dios. Él no estaba profetizándole al pueblo de Dios, él estaba profetizando a una nación que necesitaba de la misericordia de Dios. Nuestro Dios, hermano, es clemente, es grande, hermano, en misericordia. También el Señor dice que es grande también y tardo para la ira, pero también es un Dios clemente, hermanos, que si una nación o una persona o un pueblo, vamos a ponerlo, una persona se arrepiente, Él es clemente y le extiende su misericordia y su perdón. Gloria sea Dios. Bendito sea Dios que Él actúa por Él y no por nosotros. Él actúa por Él, por su misericordia, porque nosotros, hermanos, somos los que clasificamos, este sí, este no, aquel sí, aquel no, pero Dios, hermano, nos ve a todos por iguales y su amor se extiende a toda la raza humana por igual. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Dice el capítulo 3, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darles. Esta vez Jonás, mire lo que dice, sí obedeció a Dios. Ni tonto que fuera, no fuera que fuera a salir el pez otra vez y se lo volviera a tragar. Se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. En esta versión que yo la estoy leyendo lo dice así. Jonás entró a la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Ese era el mensaje. Entonces mire lo que dice en el versículo 5 del capítulo 3. Entonces toda
la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Eso es lo que usted tiene ahí como ayuno y silicio. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato, el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive, un edicto real, una orden. Esta es una orden del rey y de sus ministros, que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Es decir, todo el mundo, todos, los animales y los humanos. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deben cubrir los animales con ropas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Había, hermano, un mismo sentir. Había, hermano, una unidad en ellos. Todos, hermanos, dicen que todos. El arrepentimiento no empezó por el rey, el arrepentimiento empezó por el pueblo. Y cuando el rey vio al pueblo, entonces él siguió su ejemplo. A veces nosotros pensamos que son las autoridades las que se van a arrepentir, hermano, y aquí tenemos un ejemplo muy claro de que es el pueblo el que se tiene que arrepentir, y los que nos gobiernan van a seguir ese ejemplo. Hay ejemplos contrarios también, pero estamos tomando el ejemplo de Jonás. El pueblo todo se arrepintió. Dios, hermano, se arrepintió de destruir aquella nación porque todos se arrepintieron. Pero vemos, hermanos, que entonces Jonás se pone bravo. Esto es un caso insólito, porque entonces lo mandan a hacer algo y ese algo se cumple y él se molesta. Sí, eso es como que usted lo mandaran a la bodega y le dieran una cantidad de dinero y su mamá o alguna persona o su esposa o su esposo o cualquier persona le dice: anda y cómprame esto, y usted se regresa con todo comprado, con dinero en mano, y usted se ponga bravo porque consiguió todo. Esto es insólito. El hombre empieza a mostrar un descontento. El hombre, hermano, empieza a decir unas palabras y lo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Jonás se enojó muchísimo. No dice mucho, sino muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Y muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise oír lejos de ti. O sea, él mismo se despachó y se dio el vuelto. Por eso era que yo no quería venir para acá, porque yo sabía que esta gente, si se arrepentía, tú la ibas a perdonar. Y vine y les prediqué y se arrepintieron. Jonás debería de estar contento, aleluya, danzando, gritando. 120,000 personas se convirtieron, una nación completa se volvió Dios. El hombre se puso bravo. Sí, qué insólito. Insólito, hermano, este hombre. Y mire lo que sigue diciendo más adelante: yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todo y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dice que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. Y a mí me molesta eso, porque yo soy Jonás, a mí me molesta. ¡Pum! Se acabó. Caso cerrado. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Yo hubiera sido Dios y le digo: sí, soy así, chico, pum, te voy a matar a ti.
por insolente, por falta de respeto. ¿Ah? Imagínese usted, bueno, si tú vas a seguir siendo Dios así, entonces mejor quítame la vida a mí y listo, y se acabó. Óyeme, qué pataleta tan fea hizo Jonás ahí, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, pero ¿qué razón tienes para tú ponerte así, Jonás? No te molestes, no te enojes. No te enojes, Jonás. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros también nos disgustamos con Dios? Muchas veces nosotros también nos disgustamos con Dios, o he sido yo nada más. ¿Usted también se ha disgustado con Dios en algún momento? Ay, gloria a Dios, voy a respirar, pensé que era yo nada más. ¿Ah? Sí, muchas veces entonces, ¿por qué, hermano, nos disgustamos? Porque nosotros ignoramos los pensamientos de Dios. Porque nosotros pensamos, estos son nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más profundos. Nosotros, hermanos, tenemos que saber de que nosotros no tenemos un Dios que vive en el tiempo, no, nosotros tenemos un Dios eterno. Y Él conoce todas las cosas. Ese es un atributo de Dios. Uno de sus atributos es que Él es eterno. Él no es que vive en el tiempo, Él es eterno. Y por lo tanto, Él no solamente ve nuestro presente, sino que también conoce el futuro. Él ha estado, porque Él es eterno, Él es por siempre y para siempre. Y entonces este hombre empieza a enojarse. Y nosotros, hermanos, también hemos conseguido personas que se enojan, que empiezan a enojarse con Dios y entonces dicen, no, ya no me voy a congregar, o me enojo, o estoy enojado por esto, o estoy enojado por aquello. Y empiezan a hacer cosas, lo que hablaba el evangelista esta mañana, toman malas decisiones. Toman malas decisiones. Y no entendemos de que las decisiones de Dios son las mejores decisiones para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A veces, hermano, la tardanza, vamos a decir, o la aparente tardanza, vamos a ponerlo así, no la tardanza, porque eso somos nosotros que creemos que Él se está tardando, no, la aparente tardanza de Dios, pues significa, hermano, que Él es paciente, ¿verdad? Que Él tiene un tiempo específico para hacer todas las cosas y que por supuesto Él, como nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Amén. Así que si usted está pasando un momento en el que usted cree que Dios se está tardando, déjeme decirle que no, Dios no se está tardando, Dios está haciendo a su favor. Dios está obrando para su bien y por supuesto para mi bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. Gracias te damos, Señor. Después de todo esto, dice que Jonás salió de la ciudad, dice, y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Jonás se fue a un lugar, gloria sea a Dios. Ay, se cayó. Ah, fue que se cayó. Dice la palabra que entonces Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar donde podía verlo todo. Imagínense que se fue como a una loma, vamos a ponerlo así, porque para tener vista de toda la ciudad hay que estar en un lugar alto. O sea, yo de verdad a veces quiero entender a Jonás, pero a veces no sé, no lo logro. Porque se fue como que, bueno, los perdonaste, pero igualito me voy a sentar para ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué iba a pasar, hermano? Si Dios ya los había perdonado. Dios no iba a caer, él se fue como para ver, qué sé yo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, una cosa así. Dice que se fue a un lugar, dice, donde podía verlo todo. Y entonces dice que cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Y se puso a esperar a ver qué era lo que iba a pasarle a la ciudad.
Imagínense, todavía Dios te está diciendo, no te enojes, que la salvación no viene de ti, la salvación es mía, yo se la doy a quien yo quiero, pero el hombre seguía, hermano, enojado. Y se va a ver qué es lo que va a pasar allá. En su versión dice Jehová, Dios dice, preparó una calabacera. En mi versión dice, por su parte, Dios hizo brotar una planta, esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Dice, así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Y Jonás quedó muy contento con aquella planta. Imagínense que usted está, ¿verdad?, debajo de un lugar donde solamente puso una rama, pero entonces empezó a crecer una planta frondosa. Ahí mismo Dios lo hizo así, hermano, porque Dios es creador, Dios lo puede hacer. Y entonces Jonás, hermano, ya no le pegaban algunos rayitos del sol, sino que ahora Jonás estaba bajo una deliciosa sombra. Y dice que Jonás se puso muy contento. Dice, ay, ahora sí, aquí estoy, voy a ver la destrucción de la ciudad y mira esta sombrita aquí, uy, qué fino. Lo que le faltó, bueno, fue tener un Gatorade al lado o una Pepsi-Cola, no sé. No sé, o todo y con pitillo. ¿Será, verdad? Ahí, una cocada, pero él estaba esperando. Y Dios lo estaba viendo. Aún, hermanos, cuando nosotros estamos enojados, fíjese, Dios tiene cuidado de nosotros. Aún en medio de las situaciones y aún nosotros ahí todos, Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Qué increíble, ¿verdad? Que siendo otro dice, ay, mira cómo te pusiste, no te voy a dar nada, te voy a dejar que pases calor, chico. Ahí que se te funda el coco ahí donde tú estás. No, hermano. Y Dios, en su misericordia, dice, bueno, mijo, te vas a sentar a esperar, por lo menos siéntate a esperar cómodo y te voy a poner esta enramada aquí sobre tu cabeza para que esperes tranquilito y sabroso. Y Dios nos da tantas bendiciones a nosotros, hermanos, pero muchas veces estamos como Jonás y de eso tenemos que cuidarnos. Porque las bendiciones que Dios nos da no son malas, pero tenemos que ser agradecidos. En ningún momento dice que Jonás dijo, ay, gracias a Dios porque me mandaste esto. Simplemente él se alegró con su ramito que tenía ahí, con su sombrita que tenía ahí y se olvidó de ser agradecido. Nosotros, hermanos, Dios nos da bendiciones y nosotros tenemos que ser agradecidos. Porque nada de lo que nosotros hacemos o logramos lo hacemos por nuestra fuerza. Lo hacemos es por Dios, por la fuerza que Dios nos da, por la vida que Dios nos da, por los recursos que Dios nos da. Aleluya. Porque Dios nos da bendiciones. ¿Cuántas calabaceras no han crecido para nosotros? ¿Ah? Muchísimas. Pero entonces, hermano, podemos nosotros decir, qué bella casa tiene. Sí, es que tú sabes, he trabajado 50 años y wow, me quedó espectacular la casa. Mira qué bien educados tienen a esos muchachos, se me fueron los muchachos míos. Ay, mira qué bien educados esos muchachos. Sí, me he esforzado mucho por criar a esos muchachos. Y si Dios no te da la sabiduría, y si Dios no te da la dirección, y si Dios no te da la fuerza, y si Dios no te da los recursos, no hacemos nada. Y a veces pensamos que todo, porque el ser humano es así, hermano, tiende a ser arrogante y orgulloso y pensar, esto lo hice yo. Y muchas veces estamos así como Jonás, alegrándonos por las bendiciones, pero no siendo agradecidos. Y tenemos que ser agradecidos. Dígale al que tiene al lado, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que hacer cada uno de nosotros agradecidos. Hay un hombre en la palabra, hermanos, que se enalteció, que se llenó de orgullo. Bueno, hay varios, ¿no? Orgullo y arrogancia.
pero lo voy a tomar ahorita él como ejemplo, y es el rey Nabucodonosor. Eso usted lo puede leer en Daniel capítulo 4. Y el rey Nabucodonosor, dice la Biblia, que un día se estaba paseando. Es más, vamos a buscarlo porque eso así, más antes de Jonás está Daniel, unos libros antes. Daniel 4:30. Vamos a leerlo para que usted vea, para que usted mismo pueda comprobar la arrogancia y la altivez que este hombre se llenó. Daniel, pero no pierda Jonás, que ahorita vamos a volver al libro de Jonás. Dice Daniel, capítulo 4, versículo 30, y dijo: ¡qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Y mire, vamos al otro versículo, el 31. Todavía estaba hablando el rey cuando oyó una voz del cielo que le dijo: rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No dice que le habló el diablo, le habló la voz del cielo, le habló el trueno, el Altísimo, le habló y le dijo: desde este momento dejarás de ser rey, no vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales, comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Escuchen, solamente el Dios del cielo hace que sea rey quien Él quiere que sea rey. Más adelante dice que pasaron los 7 años, dice cumplido el tiempo, es decir, los 7 años, y entonces cuando él un momento vio así al cielo y reconoció, le fue devuelta su memoria, le fue devuelto todo y aún mayor honra tuvo, pero tuvo que reconocer, porque este hombre, hermano, se olvidó. Este hombre pensó que todo lo había hecho por su fuerza, porque dijo: esta gran Babilonia fue la gran Babilonia que yo creé, y su esplendor y su belleza y sus maravillas se las voy a mostrar a todo el mundo. Y de ese momento, hermano, que se enalteció, por eso Salomón lo dijo, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando hay una altivez, ahí viene la caída. La palabra de Dios, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Antes de la caída viene la altivez. Y este hombre estaba en su máxima expresión de altivez y de orgullo, y cayó. Jonás, hermano, también estaba ahí arrogante y dijo: ay, qué bonita me creció esta enramada aquí, qué chévere, ay, qué bueno, vamos a ver aquí voy a dormir sabrosito. Pero no sabe, hermano, que dice la palabra de Dios en el libro de Jonás. Vamos nuevamente a Jonás, en el capítulo 4, vuelva conmigo nuevamente, en los versículos 7 en adelante dice: pero después Dios hizo, escuche bien, nuevamente Dios lo vuelve a hacer. Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta, y esta pronto se secó. O sea que la enramada le duró solamente un día. Un día le duró esta enramada a Jonás, porque Dios, hermano, permitió que viniera ese gusanito y picara la planta, y la planta se secara. Y dice el versículo 8: y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente, un viento solano, que el pobre Jonás casi se desmaya. No es el viento ni el sol que nosotros tenemos aquí a veces, que llegamos: ay, me estoy muriendo de calor, ay, este sol me está matando, Dios mío. Hay que usar gorra, hay que llevarse sombrilla, una cantidad de cosas, porque uno llega a ponerse en el ventilador o en el aire acondicionado, lo que sea. Ay, no, hermano, esto es un viento y un calor que lo llamaban que mataba gente.
que volvía loca a la gente. Este calor no es el que nosotros aquí, el de allá, el de Jonás, ¿ok? Entonces dice que Jonás casi se desmayaba. Imagínese usted, para que la Biblia tome estas palabras, o sea, que era fuerte. Dice, era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó, prefiero morir que seguir viviendo. Dice, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Mire lo que le responde Jonás. Por supuesto que sí. Le dice, sin ella prefiero morirme. O sea, has vivido, Jonás, toda tu vida sin esa planta y pasaste un día sin la planta y ya te vas a querer morir. ¿Quién te entiende? No entiendo a Jonás. Dios le respondió a Jonás, está preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. O sea, tú estás preocupado por algo que tú no hiciste, que tú no trabajaste, que tú no hiciste nada. O sea, tú te estás preocupando en algo que no es tuyo, ni que tú hiciste nada. Porque ni él era de allí, ni esa era su casa, ni era su tierra, ni él sembró la planta, ni la hizo crecer, ni nada. O sea, llevas todas las de perder, vamos así decirlo. Fue Dios, hermano, el que hizo que ese gusano viniera y picara la planta. ¿Por qué, hermano? Porque vio Dios que Jonás tenía un corazón enaltecido. Porque vio Dios que Jonás, hermano, estaba con una intención, que él tenía un corazón, hermano, que no era piadoso, que no era misericordioso, que no estaba mostrando realmente a Dios, no lo estaba mostrando por ningún lado, porque él lo que quería era que fuego descendiera y consumiera a toda esa gente. Y por eso Dios no solamente preparó el gusano, sino que también ese viento para que él sintiera, como decir, un poco, ¿verdad?, de la angustia que también aquella gente tenía. ¿Por qué? Porque, hermano, eran personas que vivían en oscuridad espiritual. A veces nosotros pensamos, ay, qué fácil es, solamente recibe a Cristo, pero uno no conoce las luchas que tienen las otras personas. Uno no conoce, a veces uno lo toma tan fácil las cosas, ay, pero tú haz esto así, eso está... No, hermano, porque cada persona es diferente la una de la otra y cada persona vive procesos diferentes. A lo mejor usted viene y usted dice, yo fumaba y recibí a Cristo y dejé el cigarrillo, y viene otra persona y le dice, ay, pero yo recibí a Cristo, déjalo tú también, porque yo de la noche a la mañana. Pero eso fue usted. A veces nosotros no nos ponemos en el lugar del otro. Y Jonás, hermano, no se estaba poniendo en el lugar del otro. Jonás quería la misericordia de Dios, pero para él. Ay, tú tuviste misericordia de mí. Yo clamé a ti en el vientre del pez y tú me salvaste. Qué chévere, conmigo. Pero para los demás, ¿qué? ¿Es que acaso no hay misericordia para todos? ¿Es que acaso Cristo no murió por todos? ¿Es que todos, no dice la Biblia que todos éramos pecadores y que ninguno merecía entrar al reino de Dios? Ah, pero la misericordia de Dios es para mí, pero para el otro. Dígale que tiene al lado, pregúntele al que tiene al lado, ¿y la misericordia para el otro qué? Dígale. Es sabroso la misericordia para uno. Eso es sabroso. Que Dios me bendiga a mí, sí, amén. Y yo quiero bendición de Dios, amén. Y crecimiento espiritual, amén. Y todo, y para aquí, para aquí, para aquí. Pero para los demás, si nosotros nos ponemos a ver, Cristo no vino a conquistar, bueno, vino a conquistar para Él, sí, pero básicamente lo conquistó para nosotros, porque después que lo conquistó para Él, se lo entregó a la iglesia, íntegro. Todo lo que conquistó, se lo dio a la iglesia. O sea, que no fue una victoria egoísta, que lo voy a conquistar para mí, esta es mi victoria y es mía. No, sino que la compartió porque
Él nuestro hermano mayor y nosotros los que venimos después. Entonces, hermanos, vemos un hombre que conoce el poder de Dios, que conoce a Dios, porque sabe quién es Dios, sabe que es el verdadero Dios, sabe que es perdonador, sabe que Dios es eterno, o sea, que conoce todo, pero que tuvo un momento que a veces nosotros también pues tenemos nuestros momentos. ¿Qué le puedo decir yo? También tenemos nuestros momentos. Que también nosotros tenemos nuestros momentos. Y fíjese que Dios le dice, mira Jonás, o sea, tú no hiciste nada. ¿No crees tú, en otras palabras, lo voy a poner así, lo voy a parafrasear así, no crees tú que si yo pude hacer, que yo levanté un viento para que tú te regresaras, que llamé un pez para que te tragara y te trajera aquí, que te hice pregonar para que la gente se arrepintiera, hice que naciera la calabacera, traje el gusano? O sea, ¿no crees tú que yo puedo hacer otras cosas más? Aleluya. ¿No crees tú que yo puedo hacer cosas nuevas? Sí. O sea, ya Dios le estaba demostrando el poder a él. A lo mejor lo que él había escuchado ahora lo estaba viendo, lo estaba viviendo, lo vio en carne propia. O sea, ¿no cree usted, amado, que Dios puede hacer cosas nuevas? Amén. Pero dígalo con convicción. Gloria a Dios. Amén. Dios puede hacer cosas nuevas. Y yo lo creo, hermano, yo lo creo. Yo creo que Dios puede transformar. Si Dios, hermano, pudo devolverle a Nabucodonosor nuevamente su trono, porque Babilonia, estudia un poco sobre Babilonia. Babilonia no era una mantequilla. Y Dios le plació, hermano, devolverle el trono a Nabucodonosor. Y Dios le plació, hermano, en ese momento no destruir a Nínive. Hermano, Dios puede hacer muchas cosas. Yo creo, hermano, que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Que el poder de Dios es ilimitado. Y no voy a decir solamente para una calabacera, o un gusano, o un viento solano, sino mucho más. Aquellas cosas que nosotros ni siquiera aún nos imaginamos. Las cosas que no son, dice, Él las llama como si fuese. Él hace de lo que no es, de lo que no es nada, de lo que es, Él hace. Porque de la nada hizo el universo, todo lo constituyó, todo lo hizo de lo que no se veía. Entonces Dios puede hacer cosas nuevas. Diga, Dios puede hacer cosas nuevas. Gloria a Dios. De Jonás, hermano, no se conoce sino solamente esta historia, y que se hace referencia que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es el Hijo del Hombre al tercer día, ¿verdad? Tipo, sombra y figura de Jesucristo, que así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así nuestro Señor también, 3 días, 3 noches y después resucitó. No se habla más de Jonás, pero tremendas enseñanzas nos deja este libro de Jonás, este hombre. Hermanos, tenemos que ser agradecidos, gloria a Dios, tenemos que gozarnos con las bendiciones de Dios, sí, pero también tenemos que ser agradecidos. Porque Dios no solamente, hermanos, da bendiciones para nosotros, sino que también da bendiciones para las demás personas. Porque así como Dios hizo crecer para Jonás, así puede hacer crecer para quien a Él le dé su gana. Porque Él no hace acepción de personas. Porque las bendiciones Dios las da a quien Él quiere y como Él quiere. Esto no importa, hermano. Esto no es si la persona es evangélica, si es católica o si es lo que sea. Hermano, siempre que haya un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Y Dios da la bendición a quien Él se la quiere dar. Amén. Dios da las bendiciones a quien Él quiere. Gloria a Dios.
creyendo. Imagínense, si Jonás no creía que la gente se iba a salvar y solamente fue por obligación a predicar, ¿qué hubiera pasado en Nínive si el hombre de verdad hubiera tenido convicción de lo que estaba haciendo? ¿Qué hubiera pasado en esa ciudad si él hubiera ido creyendo? A lo mejor el rey se hubiera convertido de primero, o a lo mejor quién sabe qué más hubiera pasado allí, a lo mejor otras historias se contarían, no sé. Y él fue solamente por obligación. No hagamos las cosas por obligación, hagámoslas por convicción, con amor a Dios y creyendo. Yo tomo las palabras que esta mañana decía el evangelista Belisario, y él les hablaba a los hermanos, y él les decía, y yo creo en la transformación que Dios está haciendo en su vida, y yo creo en lo que Dios está obrando, y yo creo, yo decía, amén, Señor, amén. Yo estaba allá atrás y yo decía, amén, Señor, yo también lo creo. Yo lo creo, Señor, porque si hacemos las cosas solamente por hacerlo, no hacemos nada, hermano. Tenemos que creer porque este camino es de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, y si nosotros queremos agradar, tenemos que tener fe, y esto no es viendo, esto es creyendo. Que aunque nuestros ojos no vean, allí Dios está haciendo. A lo mejor Jonás no vio a este pueblo, sino solamente vestirse de algo, digamos, externo, que se pusieron hasta el rey, se quitó su ropa. Lo que mucha gente llama también silicio, lo que llaman luto. Se quitan su ropa, su buena ropa, y se ponen un vestido, un traje negro o gris, o sea, como señal de duelo, de dolor. Eso es lo que hacían ellos. Imagínense usted toda aquella ciudad de negro, toda aquella ciudad de gris, de arrepentimiento y de dolor. Dios, hermanos, sigue siendo Dios. Y el mismo Dios, hermanos, que perdonó a Nínive, es el mismo Dios que está aquí en nuestra nación. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo sé que si nosotros mantenemos la actitud correcta, si nosotros mantenemos, escuche bien, una actitud correcta, dándole la gloria a Dios, hermanos, cosas nuevas van a suceder. Cosas nuevas Dios tiene para sus hijos. Cosas nuevas. Mantengámonos agradecidos, humildes. Si Dios te da una bendición, da gracias por ella. Si Dios le da una bendición a tu hermano, alégrate con tu hermano. No te preocupes por eso. Alégrate con tu hermano. Y que el orgullo y la altivez, hermano, la arrogancia, esté fuera de nuestra vida. Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Dios no mira al altivo de cerca, Dios lo mira de lejos. Y yo no quiero que Dios me mire de lejos, yo quiero que me mire cerquita. Yo quiero que Él esté cerquita siempre de mí y yo estar cerquita siempre de Él. Aleluya. Amén. Así que seamos obedientes al Señor, seamos obedientes a su voz, y mejor no seamos coleccionistas de arrogancia. No. Mejor, hermano, yo creo que sería bueno que seamos mejores sembradores de calabaceras. Que seamos, hermanos, como dice el Salmo, que seamos como un árbol frondoso. Que más bien aquel que esté angustiado, afligido, atribulado, aquel que le esté pegando aquel viento solano, aquel viento desgarrador, aquel angustiado por lo que le está pasando, más bien venga a buscar refugio a nosotros, porque nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo, y como habitamos bajo la sombra del Altísimo, también podemos abrigar a muchos que están como la gente de Nínive, que no saben ni cómo salvarse, que están en oscuridad espiritual. Que venga esa gente a nosotros, y como nosotros somos luz, pues la luz le va a alumbrar, y entonces ellos también van a hacer luz, porque Dios lo va a hacer en ellos también.
de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.